Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, y el día de hoy tenemos a un súper invitado, quien es un economista que ha ocupado diversos cargos públicos en el ámbito federal y estatal, tanto que fue gobernador del estado de Tabasco durante 2013 a 2018. Él es el economista Arturo Núñez Jiménez, y pues dentro de sus cargos estatales ha sido senador de la República, diputado federal, gobernador, como les comentaba, consultor de la ONU, y con una diversidad de publicaciones en diversos espacios. Pero creo, don Arturo, platíquenos, ¿de qué va este proceso electoral 2024? Porque estamos viendo en diversos medios de comunicación mucha información, mucho contenido, muchos avances y también muchos retos de cara al proceso electoral, que va a ser el más grande de toda la historia, porque no solamente se va a elegir a quien va a estar como en la presidencia de la República, sino también a quien va a fungir en diversos cargos como el Congreso Federal, congresos locales, gubernaturas. Pero quisiera que usted, con esta amplia experiencia, nos diera una radiografía. Bueno, Jessica, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de estar en su programa, estar en EIMER. Y efectivamente, estamos en la víspera de que en el mes de septiembre inicie formalmente, legalmente, el proceso electoral 2023-2024, por el que se van a elegir aproximadamente, de manera redondeada, un total de 40,000 cargos de elección popular en todo el país. Desde luego, el más importante, el titular de la Presidencia de la República, los 500 diputados federales, los 128 senadores, 9 entidades federativas, en 8 se van a elegir otros tantos gobernadores, y en un jefe o jefa de gobierno. Se van a elegir en 31 entidades federativas congresos locales, con un total de 663 diputados de mayoría relativa y 435 de representación proporcional. En 29 entidades se elegirán 1,787 ayuntamientos, dentro de ellos 1,973 sindicaturas, 14,160 regidurías. Se van a elegir 16 alcaldías y 120 consejos en la Ciudad de México, 132 juntas municipales en Campeche y 299 presidencias de comunidad en Tlaxcala. Estamos hablando pues de casi 40,000 candidatos, si consideramos que la mayoría de estos cargos de elección popular se hacen en candidaturas por fórmula, es decir, candidato propietario y candidato suplente. Desde luego, los ejecutivos, como el presidente de la República, los gobernadores, el jefe o jefa de gobierno, no tienen suplentes, pero los diputados federales, los senadores, los diputados locales, los regidores, sí tienen suplentes. Entonces, el total es de aproximadamente 40,000 candidatos. Al día de hoy se prefigura que podría haber 40,000 candidatos del bloque oficialista, el formado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, 40,000 candidatos del bloque opositor formado por el PRI, PAN, PRD y algunas organizaciones de la sociedad civil, y si finalmente decide ir solo, 40,000 candidatos más del partido Movimiento Ciudadano. En ese escenario estamos hablando de que va a haber 120,000 candidatos en campaña. Por eso decía yo, un poco en plan de broma, que hay que tener cuidado al manejar, no vaya uno a atropellar a un candidato ante tal número de candidatos que va a haber en campaña. Y justamente este escenario que nos pone de tantas candidaturas en todo el país, tanto a nivel federal y como a nivel local, ¿qué representa en términos económicos, en términos legales? ¿Qué escenario se prevé para los partidos políticos, para los candidatos, las candidatas? Para el tema presupuestal, ¿es suficiente la capacidad del INE o se va a ver sobrepasada? ¿Qué es lo que se viene para estas candidaturas? Bueno, Jessica, todavía no sabemos de cuántos recursos presupuestales va a disponer ni el INE ni el Tribunal Electoral a nivel federal, ni tampoco los llamados OPLES, los organismos políticos locales electorales,
porque todavía nos inician los tiempos de la formulación del proyecto de presupuesto de egresos, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Si mal no recuerdo, la presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos junto con el de ley de ingresos se deberá presentar hasta septiembre. Y entonces sabremos si al INE y si al tribunal se le darán los recursos suficientes para enfrentar su desafío, que es mayúsculo. Tomemos en cuenta además de ese número de candidaturas, que con fecha 12 de enero, un poquito retrasado, estamos en julio, pero yo había registrado que en la lista de electores, vamos, en el padrón electoral de los ciudadanos con credencial, con fotografía, van a participar potencialmente en esta elección 93.640.032 ciudadanos, lo cual requiere desde luego del recurso necesario. Si el recurso no fuera suficiente, pues podríamos no tener una elección de la calidad con las que nos ha tenido acostumbrado particularmente el INE y también el tribunal y los organismos electorales locales. Don Arturo, ahorita que habla justamente de estos enormes retos en términos también económicos y de material electoral que se van a requerir para estas elecciones, no solamente hablamos de la infraestructura de las autoridades electorales, sino también de la capacidad técnica. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, ¿usted considera que tienen esta capacidad técnica y de operación para sacar el proceso electoral 2024? La han tenido, Jessica, la han sostenido a lo largo del tiempo, pero recientemente, como es sabido por toda la opinión pública nacional, las autoridades electorales han sido objeto de acoso por parte del gobierno federal, particularmente del titular del Ejecutivo Federal, quien lo mismo presentó una iniciativa de reformas constitucionales llamado Plan A, que no pasó porque no hubo mayoría de 2/3 partes en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión y porque hubo una enorme movilización ciudadana en la capital de la República y en muchas ciudades al interior del país de la llamada sociedad civil bajo la consigna de que el INE no se toca. Y también hubo un segundo intento del llamado Plan B. Si no se modificaron las normas constitucionales, se pretendió modificar las normas legales con el argumento de que costaba mucho el sistema electoral mexicano y entonces, en palabras del entonces secretario de Gobernación, había que destazar al INE y venía una guillotina para reducir el gasto del INE. En realidad, para analizar ese tema, debe desglosarse los rubros de gasto. El presupuesto que se le asigna al INE sirve para la operación del INE, que es el gasto rigurosamente electoral, pero también para transferir prerrogativas a los partidos políticos, que ya no es gasto del INE, sirve solo como intermediario, para construir el registro de electores y emitir la credencial para votar con fotografía, que en muchos otros países esta función no la realiza la autoridad electoral, el INE correspondiente, la realiza el registro civil o el Ministerio del Interior, el equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación, y también el INE hoy hace otra tarea que en otros países no lo hace la autoridad electoral, como es un monitoreo exhaustivo que es aparatoso, costosísimo, Jessica, de todos los programas de radio y de televisión de carácter noticioso hasta el último rincón del territorio nacional. Si aún después de desglosar qué es gasto electoral y qué no es gasto electoral en un sentido riguroso, asumiéramos que nuestro proceso electoral es costoso, yo creo que había que pensar en un programa metódico, sistemático, graduado para disminuir el costo electoral, pero no hacerlo de golpe y porrazo, porque entonces sí tendríamos ahorros electorales, pero tendríamos ineficacia en la organización de las elecciones. Entonces todo esto ha generado zozobra en el propio INE. Hubo un momento que con base en las reformas aprobadas ya estaban liquidando gente que se amparó, vino incertidumbre, ha habido nuevos consejeros electorales y entre la incertidumbre, la novatez de algunos de los nuevos funcionarios electorales, pues estaría a prueba por vez primera su capacidad para cumplir con rigor los principios rectores de la función electoral que están establecidos en el artículo 41 constitucional, que son certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
objetividad, equidad. Entonces está a Oiga, prueba una parte de la estructura electoral. Y en el caso del tribunal, si bien la embestida no fue tan brutal que haya afectado a su personal, sí ha estado asediado en cuanto a sus atribuciones. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló lo que le llamaron la primera y la segunda parte del Plan B, no tanto por meterse al fondo de las normas de las iniciativas presidenciales, sino porque en el procedimiento legislativo se violaron las normas. Es decir, hubo iniciativas que entraron a la Cámara de Diputados y a las 4 horas se estaban aprobando sin que se hayan difundido previamente entre los diputados para que tuvieran conocimiento a fondo de lo que iban a discutir y a votar. No se discutieron y se aprobaron por mayoriteo. Entonces, finalmente, el ministro ponente y el número de votos necesarios de la Suprema Corte invalidó los llamados primera parte y segunda parte del Plan B de reformas legales y tampoco salieron adelante. Toda la elección se va a hacer con base en la legislación que está en vigor desde 2014, Jessica. Y justamente no solamente nos hace reflexionar sobre la importancia del Instituto Nacional Electoral y también de los organismos públicos locales electorales, sino también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de sus salas regionales y también de los tribunales electorales locales que también tienen su función a nivel local y que esto implica no solamente un impacto a nivel técnico, a nivel presupuestal, sino también de la realización de criterios, la emisión de sentencias que sin duda van a ser muy, muy importantes y van a ser parámetro para lo que está pasando y para lo que está por venir. Pero, don Arturo, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. En la primera parte de este programa les comentaba que tenemos a un súper invitado. Él es el economista, don Arturo Núñez Jiménez, y pues bueno, él tiene una amplia experiencia profesional. Tan es así que fue gobernador del estado de Tabasco, fue senador del Congreso de la Unión, también representando al estado de Tabasco, estuvo en la Cámara de Diputaciones, en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, también fue parte fundamental del Instituto Federal Electoral y bueno, nos está platicando justamente de los retos, de todo este andamiaje electoral que viene para el proceso electoral 2024. Y don Arturo, ya estamos de vuelta y quisiera preguntarle, además de los retos técnicos y operativos que van a tener las autoridades electorales, no solamente el INE, sino también el Tribunal Electoral, ¿qué otros temas usted ve que se avecinan o que están ocurriendo, por ejemplo, con los llamados actos anticipadísimos de campaña, o si se tiene que hacer la transparencia del uso de recursos públicos que tienen los partidos políticos, estos aspirantes, candidatos? ¿Qué más ve además de lo que nos está platicando de este tema presupuestal y del Plan B? Bueno, se ha dicho que el éxito de una elección no depende solo de la organización técnica en tiempo y forma por las autoridades electorales, de la resolución de las controversias con sentido de derecho y de imparcialidad, sino también del contexto político general en que se desarrolla ese proceso electoral. Y el contexto político general en México está muy polarizado y evidentemente va a ser muy enconada la contienda electoral. Se van prefigurando dos polos y, como hemos dicho, podría haber una tercera opción si es que Movimiento Ciudadano opta por no sumarse al Frente Amplio por México. Ha tocado, Jessica, un tema que nos podría llevar esta y otras muchas entrevistas sobre el adelanto de los actos anticipados de campaña, que según los protagonistas, el bloque oficialista y el bloque opositor, no son actos de campaña, sino son actos para elegir, en un caso, al coordinador de la defensa de la 4T y en el otro caso al coordinador del Frente Amplio por México.
Y como el Tribunal Electoral había sostenido en el pasado que el momento en que un acto político se volvía acto electoral era si se pedía el voto, se ha seguido sosteniendo que si no se pide el voto, estas movilizaciones, poniendo todo su andamiaje en movimiento, resulta que tampoco son actos anticipados de campaña. Le preguntaban hace unos días a un experto internacional en un programa televisivo aquí en México si eran o no eran actos de precampaña y respondió: pues fíjate que camina como pato, nada como pato, grasa como pato, pues claro que es pato. Lamentablemente, la correlación de fuerzas en el INE y la correlación de fuerzas en el tribunal no han controlado esta irregularidad y estamos empezando con mal pie el proceso electoral con una visión, una violación a los tiempos legales. Resulta ser que el Frente Amplio va a tener candidato a coordinar el Frente Amplio, que de hecho todos sabemos que será candidato a la presidencia de la República, el 3 de septiembre. Y el Frente Oficialista, formado por Morena, el PT y el Verde, va a tener candidato para la defensa de la 4T, según nos dicen, que va a ser candidato o candidata presidencial, el 6 de septiembre. Y Jessica, el proceso electoral legalmente inicia el 7 de septiembre. Va a haber candidatos presidenciales en septiembre, cuando de acuerdo con el calendario debería haberlos en noviembre y luego ser candidatos allá por febrero del 24. Entonces vamos a tener pura simulación de que eso no son actos de campaña. ¿Y cómo se puede sancionar este tipo de situaciones? ¿O simplemente no hay ley que prevea estos escenarios y por lo mismo la pues posibilidad la tenían el INE y el tribunal y ninguno de los dos lo ha hecho, lamentablemente? Entonces, esto es muy grave, Jessica, porque este país le urge la vigencia plena del Estado de Derecho. Y si el primer acto para elegir a las nuevas autoridades gubernamentales del país y de los estados parte de un hecho ilegal, pues imagínese con qué autoridad moral los nuevos gobernantes que surjan electos en el 2024 van a poder exigirle al ciudadano común y corriente que no viole las reglas de tránsito, que pague las multas, que cumpla con el derecho, si de origen los elegidos no cumplieron con el Estado de Derecho. Pero hay otros muchos riesgos, Jessica, y si me permite, yo los escribí para este programa y puedo mencionarle muy rápidamente. Adelante. Son los que yo advierto. Un alto abstencionismo que lleve a registrar una baja participación ciudadana, como ocurrió recientemente en el Estado de México, donde la participación no alcanzó el 50% de las listas nominales de electores. B, errores graves en la toma de decisiones, lo que ya mencionamos hace un momento, y en la organización comicial por parte de autoridades electorales novatas o que no honren los principios rectores de la función electoral, especialmente el de imparcialidad. C, la comisión de irregularidades reiteradas por parte de los contendientes que generen un proceso sumamente litigioso que, si bien se encausa institucionalmente ante las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes, deslegitime al proceso y a las autoridades electorales al ser llevadas a dirimir controversias entre extremos de solución igualmente malos. D, la degradación del debate político. E, la proliferación del financiamiento ilícito y el rebase de los topes de campaña. F, intervenciones indebidas de autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, tanto en opinión como en acciones. G, injerencia indebida del presidente de la República en los procesos electorales, tanto en opinión como en políticas públicas y en actos de gobierno, que refuerzan su condición de líder partidista por encima de su condición de jefe de Estado. H, un uso extremo de la desigualdad y la pobreza de amplios grupos sociales a través del clientelismo electoral, los programas sociales y el ofrecimiento de dinero, bienes y servicios públicos a cambio de votos, y el acrecentamiento de la violencia política arraigada ya en varias entidades federativas. J, la injerencia abierta o encubierta del narcotráfico y la delincuencia organizada, especialmente en los territorios que controla. Ya en 2021 se dio cuenta de esta injerencia clara. K,
las llamadas noticias falsas o en inglés fake news, la manipulación informativa y de sondeos de opinión, así como la parcialidad de los medios de comunicación social tradicionales y el uso arbitrario y el hackeo de las redes digitales. Y J, la no aceptación de la derrota por causas no legales por parte de quienes no sean favorecidos por los resultados electorales. Desde luego, Jessica, hay más riesgos, pero estos serían los más relevantes. En todos los casos, las autoridades electorales y las autoridades gubernamentales tienen facultades para prevenir y combatir las conductas indebidas. Híjole, pues nos deja varios temas pendientes de retos sumamente importantes, porque sin duda es una radiografía bien grande que nos invita a la reflexión de tantos puntos que tenemos que traer en el radar para este proceso electoral, el involucrarnos, el estar conscientes también de otros mecanismos de comunicación, no lo tradicional como la radio y la televisión, sino también las plataformas digitales, el internet, etcétera, para poder tener información sólida que nos acerque a una decisión informada. Pero don Arturo, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera que nos proporcionara en un par de minutos sus conclusiones. Bueno, Jessica, yo creo que a través del tiempo se han acumulado en el país dos déficits enormes que van a estar presentes en el proceso electoral. Un déficit de ciudadanía que tiene que ver con el crecimiento de una población en profunda desigualdad y muchos mexicanos en pobreza extrema, que no son ciudadanos en el sentido pleno de la palabra y que por lo tanto pueden ser manipulados con dinero para efectos de la votación, como se ha hecho muchas veces en el país. Un déficit en el sistema de partidos, porque al igual que en todo el mundo, los partidos políticos nacionales están en crisis y bueno, están haciendo esfuerzos por salir adelante con alianzas inéditas, con elecciones primarias originales, pero evidentemente aliándose con la sociedad civil, uno de los bloques, de tal manera que recuperen su capacidad de representación de la sociedad política que hoy han perdido. Y lamentablemente en la historia de la humanidad no se ha inventado una opción mejor que los partidos políticos para encauzar la participación. La opción que se presenta en la realidad es partido político o hiperpolítica, es decir, una personalización en exceso de la política. Gran aportación, don Arturo, el que nos invita a la reflexión de cómo es que nuestra participación o también el abstencionismo que nosotros podamos tener en cada proceso electoral va a repercutir de forma importante en nuestra economía, en nuestro sistema democrático y en la representatividad y representación que podamos tener, incluso para el Congreso, para temas de política pública, para temas de agenda nacional, en el cual pues evidentemente van a haberse involucrado temas de salud, de vivienda, economía, campo, etcétera. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy, como les comentaba, tuvimos a un súper invitado, quien es el economista Arturo Núñez. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias, Jessica, y un saludo muy cordial al auditorio. Gracias a usted. Que tengan excelente fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 1 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues desde 1992, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNIFEM, por medio de más de 170 países, hacen un llamado a los estados para que promuevan la eliminación de tabús, obstáculos sociales, laborales y culturales que limitan o discriminan la lactancia materna, siendo que esto es un derecho. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.